ímpetu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores, nos impulsan nuestros alumnos y egresados, profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Buenas noches con todos y todas. Estoy muy feliz de tener este webinar. Mi nombre es Evelyn Luque, soy la coordinadora de la segunda especialidad en nutrición clínica con mención en nutrición renal. El día de hoy, en el marco de nuestro Día del Nutricionista, tenemos una invitada muy especial que nos acompaña desde Argentina. Es la licenciada Andrea Aymar. Ella es egresada de la Universidad de Buenos Aires. Está trabajando desde el 2001 en el Centro de Enfermedades Urológicas de la ciudad de Neuquén. Ella se encuentra atendiendo pacientes en tratamiento de diálisis peritoneal, hemodiálisis y pacientes en estadios prediálisis. Es nutricionista de la Fundación Fevaloro. Desde el 2015 está coordinando en NutriHome el módulo destinado al tratamiento del paciente con enfermedad renal crónica usando cetoanálogos. Y es integrante del grupo de estudio Nutrición y Riñón. Adelante, Andrea. Muchas gracias por contar con tu presencia. Gaby, buenas noches. Acá en Argentina ya son las 21. Encantada y muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor y un gusto compartir con ustedes este día y este día tan importante que es el día, bueno, ustedes mañana celebran el Día del Nutricionista, ¿verdad? El 6. El 6. Nosotros acá en Argentina el 11, así que la semana que viene estamos ahí, vamos a estar también de festejo y de jornadas. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Si les parece, comparto pantalla. Claro que sí, adelante. Muy bien. Ustedes me dirán cómo se ve, ¿eh? A ver. A todos nuestros participantes, si van surgiendo algunas preguntas, pueden irlas dejando también en nuestro chat o en los comentarios. Y al final de la ponencia vamos a hacerle estas preguntas también a Andrea. Se ve excelente, Andrea. Perfecto. Bueno, como vamos a dar inicio para no demorarlos, porque sé que han trabajado todo el día. Yo, como dijiste tú, trabajo desde hace años en el tratamiento y el seguimiento del paciente con enfermedad renal crónica. A ver si podemos, ahí está. La idea de esta charla es compartir un poquito la experiencia y bueno, para ponernos un poquito en contexto, yo quiero iniciar diciendo que la enfermedad renal crónica afecta a un importante porcentaje de la población a nivel mundial. Se habla que más del 10% de la población,
y este porcentaje se incrementa cuando hablamos de pacientes con diabetes o pacientes hipertensos, que puede llegar hasta un 35 o un 40% la prevalencia de enfermedad renal en estos pacientes. En Argentina, según los resultados de la segunda encuesta de Nutrición y Salud, la enfermedad renal crónica afectaría al 12,7% de la población. Estos son datos argentinos. Estamos hablando de que 1 de cada 8 argentinos padecería algún grado de enfermedad renal. Y fíjense que dentro de ese 12,7%, el 9,5% estamos hablando de enfermedad renal en estadios 3 a 5. Quiere decir que estamos hablando de una enfermedad renal avanzada. Y volvemos a repetir que los grupos de mayor prevalencia son pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes y adultos mayores. Sabemos que a medida que progresa la enfermedad renal, aumenta la prevalencia de malnutrición. Estos son datos del Registro Argentino de Diálisis Crónica, es un informe del 2022 con los datos del 2021. Y yo para mostrarles nada más, quería que compartiéramos entre todos, estos son datos desde el 2004 al 2021, y acá podemos ver cómo a medida que pasaron los años, esto es en pacientes que ingresan a diálisis, son pacientes al ingreso, y los parámetros nutricionales nos muestran que en los pacientes al ingreso a diálisis, que es el último estadio de la enfermedad renal, incrementaron su peso. Fíjense cómo vino incrementando el peso al ingreso a diálisis, por supuesto el índice de masa corporal, pero podemos decir que ese incremento del peso no es que estamos hablando de pacientes con mejor estado nutricional. Estamos hablando que del 2004 el porcentaje de pacientes con sobrepeso y obesidad pasó desde un 41 a un 59%. Es decir, el porcentaje de pacientes con obesidad se duplicó en función, o esto es, en desmedro de un peso normal. Y no podemos decir que los pacientes tienen un mejor estado de nutrición, porque fíjense que, considerando el parámetro de albúmina, al ingreso a diálisis, en todos estos años de registro, podemos ver que el porcentaje de pacientes con albúminas menores a 3,5 se mantiene alrededor del 50%. Quiere decir que el 50% de nuestros pacientes ingresan a diálisis con albúmina por debajo de 3,5. Esto es un predictor de mayor mortalidad inmediata. Entonces, yo esto lo quise mostrar porque la enfermedad renal crónica en diálisis es el último estadio, y nosotros tenemos en ese estadio pacientes con un importante grado de desnutrición, y por lo que es fundamental lograr, para evitar eso, un abordaje precoz del paciente. Como habíamos dicho, sabemos que la enfermedad renal crónica, a medida que progresa, aumenta la prevalencia de malnutrición. Y este es un artículo de la doctora Piccoli. Ella menciona que en diálisis, hablando en diálisis, que en esta relación dieta y diálisis hubieron diferentes eras a lo largo de la historia de la diálisis. En la primera era, el enemigo del paciente en diálisis fue el potasio, después fue el fósforo, y hoy estamos en la era donde el enemigo del paciente en diálisis es la malnutrición. Y bueno, todos sabemos que cuando hablamos de malnutrición hablamos de este nuevo, bueno, que no es nuevo, este concepto del síndrome de desgaste calórico proteico, este PIU, que es un nombre que propuso la Sociedad Internacional de Nutrición y Metabolismo Renal para referirse a este síndrome complejo de malnutrición. Este PIU, este desgaste proteico energético, que se caracteriza por pérdida de masa muscular y grasa corporal, se da desde estadios precoces y es fuerte predictor de resultados adversos en el paciente con enfermedad renal. Y el PIU es resultado de múltiples procesos, y acá los podemos ver que tienen que ver con la acidosis, con la proteinuria, con las toxinas urémicas, con la inflamación, con las comorbilidades, pero también tiene que ver con la anorexia y con la ingesta inadecuada de nutrientes. Esta anorexia, que todos sabemos que es resultado de las toxinas urémicas, es resultado de
también la acidosis, de problemas sociales y anímicos del paciente, de la polimedicación, de la inflamación, esta ingesta inadecuada por falta de piezas dentarias, por múltiples causas hacen que el paciente tenga una ingesta inadecuada. Pero a veces esa ingesta inadecuada también tiene que ver con prescripciones nuestras que por ahí no son bien controladas o no son las prescripciones adecuadas. Y todo esto va a ir en desmedro del estado nutricional de nuestros pacientes y empeorando su pronóstico. Todos estos mecanismos van a generar como resultado descenso de la albúmina, descenso del peso, mayor comorbilidad, internaciones, peor calidad de vida y peor sobrevida. Entonces, no hay duda que este desgaste proteico energético debemos abordarlo, debemos prevenirlo. Y para eso tenemos que abordar al paciente en forma precoz, en estadios precoces de la enfermedad renal crónica, y no esperar que el paciente llegue a diálisis con todo este desgaste proteico energético ya instalado y con todo lo que genera esto. Este es un trabajo que a mí me interesa mostrar porque en este trabajo lo que nosotros podemos ver es cómo los pacientes en forma espontánea disminuyen su ingesta energética. El objetivo de este trabajo fue mostrar eso. Ustedes pueden ver que tanto la ingesta calórica y proteica, a medida que progresa la enfermedad renal crónica, desciende. Entonces, esto es una disminución espontánea del paciente. Entonces, tenemos que trabajar desde estos estadios precoces para controlar esto. Y otro gran protagonista de la enfermedad renal crónica es la sarcopenia urémica, que es una complicación frecuente en nuestros pacientes y que todos sus mecanismos convergen en un aumento en la degradación de proteínas, un descenso en la síntesis y un balance nitrogenado negativo. Esta sarcopenia del paciente renal, que se relaciona con la edad, pero también con este proceso de degradación agresivo que se produce en la enfermedad renal crónica. Y todo esto va a conducir a una reducción en la calidad de vida, riesgo de internación, riesgo de caídas, a alteraciones en la maduración del acceso vascular, hospitalización y muerte. Entonces, esto era como para introducir en la importancia que tiene el abordaje, y no me canso de decirlo, precoz e integral, el abordaje interdisciplinario del paciente con enfermedad renal crónica, es a donde uno tiene que apuntar. Y bueno, dentro de este abordaje del paciente con enfermedad renal crónica, la dieta controlada en proteínas ocupa un papel clave en el tratamiento, ya que reduce los productos de desechos de nitrógeno, disminuyendo la carga del trabajo renal y disminuyendo las complicaciones. Fíjense que una dieta controlada en proteínas disminuye la hipertensión glomerular, disminuye la hiperfiltración, disminuye la proteinuria, las toxinas urémicas. Esto va a generar una disminución de las acidosis metabólicas, de las alteraciones del fósforo, de la insulinoresistencia, de la presión. Todos estos son beneficios que se logran con la dieta controlada en proteínas, pero no debemos perder de vista que estos beneficios que se logran con la dieta controlada en proteínas deben ir de la mano de un adecuado aporte calórico para prevenir el riesgo de este desgaste proteico energético. Este es un trabajo que menciona los objetivos de la dieta controlada en proteínas, y en este trabajo se menciona que tanto la justificación, seguridad y eficacia de que la dieta baja en proteínas retrasa el inicio de diálisis están respaldadas por diferentes ensayos que hace que las guías KDOQI lo consideren como una evidencia grado 1A. Acá tenemos las recomendaciones de las guías KDOQI 2020 en relación a la ingesta calórica. Hablamos de 25 a 35, es fundamental en el abordaje del paciente un adecuado aporte calórico, y las guías mencionan una ingesta proteica en estadios 3 a 5, pacientes metabólicamente estables, de 0,55 a 0,6 gramos de proteínas, y también las guías hacen referencia a una dieta muy baja en proteínas, 0,3, 0,4, suplementada con cetoanálogos con el fin de lograr mejorar ese aporte de aminoácidos esenciales. Entonces, ¿por qué hablamos de un adecuado aporte calórico? Porque sabemos que el catabolismo de las proteínas y el equilibrio de nitrógeno en la enfermedad renal crónica están relacionados con la ingesta de energía. Ante una restricción proteica es fundamental un adecuado aporte de energía para evitar o prevenir ese catabolismo proteico y ese desgaste proteico energético.
tanto el estado inflamatorio y las comorbilidades asociadas a la enfermedad renal crónica y a la enfermedad renal crónica terminal ya en diálisis, como la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el hiperparatiroidismo, contribuyen a un aumento del gasto energético que se ve en estos pacientes en relación al paciente sin enfermedad renal. ¿Y por qué un consumo controlado de proteínas en el paciente con enfermedad renal crónica? Porque se asocia con un mejor estado metabólico, un mejor control de los signos y síntomas de la enfermedad renal en comparación con una dieta alta en proteínas. La evidencia sugiere que restringir proteínas limita el aminoácido que está dando vuelta. Esto disminuye la presión intraglomerular y la hiperfiltración. Esa mejora en la hemodinamia renal, junto con reducir las toxinas urémicas, producto de un control proteico en la dieta, va a retrasar la progresión de la enfermedad renal y la necesidad de terapia de reemplazo renal, mejorando además la calidad de vida de los pacientes y reduciendo la mortalidad. Por eso es que las guías recomiendan el uso de restricción proteica no solo para disminuir el riesgo de enfermedad renal terminal, sino también para mejorar la calidad de vida de los pacientes y disminuir la mortalidad. Debemos tener en cuenta que la ingesta reducida de proteínas debe tener siempre en cuenta el riesgo que puede provenir de esa reducción de ingesta proteica, el riesgo en relación a la desnutrición, al desgaste proteico-energético. Entonces, es fundamental en una dieta controlada en proteínas un equipo multidisciplinario integrado por nefrólogo, nutricionista, que logre en forma integral abordar al paciente y seguirlo en el tiempo. La desnutrición en el paciente con enfermedad renal crónica se asocia con progresión más rápida de la enfermedad renal, por ende con empeoramiento del pronóstico. Entonces, en pacientes con enfermedad renal crónica sin diálisis, se puede mantener un balance nitrogenado neutro o ligeramente positivo con una dieta restringida en proteínas, adecuada en calorías. Ahora bien, una ingesta energética adecuada, incluso con una dieta muy baja en proteínas, 0,3-0,4, suplementada con cetonólogos y aminoácidos esenciales, permite que los pacientes con enfermedad renal crónica puedan mantener el equilibrio de nitrógeno neutro y un estado clínico y nutricional estable. Los cetonálogos, entonces, en la enfermedad renal son una alternativa de tratamiento que se suma a la dieta controlada en proteínas. No existe duda de la importancia y de los beneficios de la dieta controlada en proteínas. El cetonálogo se suma a esta terapia nutricional. Entonces, combinar la medicación indicada por el nefrólogo con una dieta restringida en proteínas, 0,6 gramos o 0,3-0,4 siendo más estrictos, y un adecuado aporte calóricos, nos permite una mayor variedad y palatabilidad en la selección de alimentos y colaborar con el logro de los objetivos nutricionales al abordar al paciente con enfermedad renal crónica. ¿Qué es un cetonálogo? Los cetonálogos son aminoácidos a los que se les extrae el grupo amino mediante un proceso de transaminación, generando un aminoácido sin la producción de este compuesto, sin el aporte de nitrógeno. Entonces, el nitrógeno, que en los pacientes con enfermedad renal crónica se acumula debido a que hay una función renal alterada, ese nitrógeno puede ser reutilizado y se une al alfa-cetonálogo y resintetiza o sintetiza nuevos aminoácidos. Entonces, el cetonálogo, por un lado, aporta el aminoácido esencial y por el comprimido aporta, por un lado, aminoácidos esenciales y por el otro lado, el cetonálogo. Ese cetonálogo lo que hace es capta los grupos nitrogenados, los reutiliza, disminuyendo así las toxinas urémicas. ¿Qué podemos decir entonces en relación a la evidencia científica en el uso de cetonálogos? Existen múltiples trabajos que muestran los diferentes beneficios de los cetonálogos y la dieta controlada en proteínas en el paciente con enfermedad renal crónica. Este es un trabajo de la doctora Garniata. Esto es un ensayo clínico, prospectivo, aleatorizado, controlado, que lo que buscó evaluar fue la eficacia y la seguridad de la dieta muy baja en proteínas, en este caso vegetariana, suplementada con cetoanálogos. Se usó un comprimido cada 5 kilos de peso, índice de masa corporal 23, y se compara con una dieta baja en proteínas convencional. El criterio de valoración principal fue el inicio de diálisis
o una reducción mayor al 50% de la función o de la tasa de filtrado glomerular. Fue un estudio durante 15 meses, y de la corte total, solo 207 pacientes con estadios 3B por debajo de 30, estadios 4, perdón, por debajo de 30 mililitros minutos, solo 207 pacientes fueron los que cumplieron los criterios de elegibilidad. En este trabajo, solo el 14% de los pacientes evaluados fueron los que cumplieron los criterios para ingresar. Y esto es importante porque es una de las consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de indicar el uso de los cetoanálogos a nuestros pacientes. Hay que hacer una buena evaluación del paciente y comprobar que este paciente cumpla los criterios para iniciar este tratamiento. Y dentro de esos criterios tiene que ver la adherencia y la concordancia del paciente con los objetivos y con lo que va a ser la terapia con este tratamiento, ¿sí? Que es una dieta controlada en proteínas más tomar los suplementos. Bueno, en este trabajo solo el 14% fueron los que cumplieron esos criterios de elegibilidad. Entonces, como dijimos, el criterio de valoración principal fue la reducción del 50% de la tasa de filtrado glomerular o el inicio de diálisis. 55 pacientes de los 207 cumplieron ese criterio, es decir, ingresaron a diálisis o perdieron el 50% de su función. Pero un porcentaje significativamente menor de pacientes fue en el grupo de cetoanálogos. Alcanzó estos criterios. Fueron 13 pacientes versus 42. Esta diferencia fue significativa. En relación al bicarbonato, que ahora vamos a charlar también, al inicio fue menor en los grupos con cetoanálogos, pero fíjense que el bicarbonato aumenta en forma significativa a medida que progresó el tiempo y convirtiéndose en mayor al final del estudio. Fíjense que al final del estudio el bicarbonato en los pacientes con cetoanálogos estuvo en casi 24. Y en relación al metabolismo calcio-fósforo, mejoró en el grupo de cetoanálogos. Es decir, al inicio del estudio los pacientes con cetoanálogos tenían menos calcio y más fósforo, mientras que al final del estudio el calcio fue más alto, normal, y el fósforo fue más bajo en el grupo de pacientes con dieta controlada en proteínas y cetoanálogos. En relación a la evaluación nutricional, ambos grupos mantuvieron un estado nutricional adecuado y en relación al cumplimiento de la dieta, ambos grupos pudieron sostener y cumplir la dieta, tanto en calorías como en proteínas. El grupo de cetoanálogos 0,3 gramos por kilogramo de peso y el grupo de dieta convencional 0,6 gramos. Este es otro trabajo que a mí me interesa siempre compartir, porque tiene que ver con la acidosis metabólica. La acidosis metabólica. Y sabemos que la acidosis metabólica es un factor de riesgo de progresión de enfermedad renal. Es una complicación común en la enfermedad renal crónica. Las pautas actuales recomiendan tratar con álcalis si los niveles de bicarbonato son inferiores a 22 milimoles por litro para prevenir complicaciones como resistencia a la insulina, enfermedad cardiovascular y progresión de la enfermedad renal. Este trabajo tuvo por objetivo evaluar el efecto de frutas y hortalizas para reducir la carga ácida en la enfermedad renal. Es un estudio de casos y controles, 146 pacientes que recibieron bicarbonato. 54 pacientes asumieron dieta muy baja en proteínas suplementada. Y se calculó cada 3 meses la carga potencial de ácido renal y la producción neta de ácido endógeno. Los resultados en estos pacientes con dieta muy baja en proteínas suplementada con cetoanálogos muestran a los 6 y 12 meses reducción significativa de la presión arterial, de la urea, la ingesta de proteínas, del calcio, del fósforo, de la ingesta de fósforo, el sodio urinario, potasio urinario y fósforo urinario. Y una producción neta de ácido endógeno y carga potencial de ácido renal también se redujo significativamente en los pacientes con dieta controlada en proteínas más cetoanálogos. Fíjense acá la dosis de bicarbonato utilizado en el paciente control y en el paciente con dieta muy baja en proteínas complementada con cetoanálogos. Requirieron menos aporte de bicarbonato. Y esto tiene que ver con la dieta de origen más de frutas y verduras.
Entonces, este estudio lo que nos muestra es que una dieta muy baja en proteínas, con predominio de proteínas de origen vegetal, suplementada con aminoácidos y cetoanálogos, redujo la carga potencial de ácido renal y la producción neta de ácido endógeno, asegurando aminoácidos esenciales para un balance de nitrógeno positivo y evitando la desnutrición. La reducción de urea en la enfermedad renal crónica tiene un papel fundamental en el control de los cianatos y de la alteración de la microbiota intestinal. Otro gran tema en la enfermedad renal. Entonces, como conclusión de este trabajo, la terapia nutricional de la enfermedad renal crónica, que siempre tiene en cuenta la cantidad de proteínas, sal y fósforo, también tiene que pensar en el tipo de proteínas para poder corregir esa acidosis metabólica como un objetivo importante a considerar en el paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, bajar la ingesta proteica no es el único determinante. Tenemos que pensar en el tipo de proteínas, en las calorías, para lograr un estado metabólico adecuado y nutricional, evitando así la desnutrición. Este es un trabajo, que también del doctor Carrero, para mí es sumamente interesante porque acá podemos en este trabajo ver la importancia de la dieta, del tipo de proteínas en la alimentación. Las proteínas de origen animal tienen alto valor biológico, pero eso solo no es una razón para considerar que la proteína de origen vegetal tenga un menor valor biológico o menor calidad en la alimentación. Sabemos que la proteína de origen animal aumenta la producción y proliferación de bacterias proteolíticas. Estas bacterias proteolíticas generan toxinas urémicas, generan alteración en la barrera intestinal y generan acidosis. Cuando hablamos de proteína de origen vegetal, sabemos que las plantas son las únicas fuentes de fibra. Eso cambia el perfil de la microbiota intestinal hacia una mayor producción de compuestos antiinflamatorios y una mayor reducción en las toxinas urémicas. Las proteínas de origen vegetal aumentan la proliferación de bacterias sacarolíticas. Estas bacterias generan ácidos grasos de cadena corta y esos ácidos grasos de cadena corta mejoran la integridad de la barrera intestinal. Toda esta proteína baja la carga de ácido endógeno y logra entonces así corregir la acidosis y enlentecer la progresión de la enfermedad renal, disminuye la inflamación y la carga ácida. Por otro lado, sabemos que la proteína de origen vegetal tiene menor cantidad de fósforo y un fósforo menos biodisponible en relación a una proteína de origen animal. A su vez, sabemos el poder de las grasas de origen vegetal, antiinflamatorio y antiaterogénicas. Y a veces la barrera para implementar mayor proteína vegetal es el potasio. Tenemos que tener en cuenta que el potasio hay que controlarlo, pero no es una barrera para implementar una dieta considerando un mayor aporte de proteínas de origen vegetal. Debemos aprovechar todos los beneficios que nos aportan las proteínas de origen vegetal que fuimos mencionando en respecto de la acidosis, respecto de la fibra, respecto de la microbiota intestinal, respecto del fósforo, respecto de la inflamación, del cuidar la mucosa intestinal. Entonces, pensando en no tener miedo en relación al potasio y dejar de lado la fibra, porque esto va en desmedro y en pérdida de aprovechar los beneficios de la proteína de origen vegetal. Este es un trabajo que también es sumamente interesante y que muestra los mecanismos de las dietas basadas en plantas. Cuando hablamos de dieta basada en planta, hablamos de dietas a predominio de origen vegetal, pero no es una dieta excluyente de proteína de origen animal. En las dietas, los mecanismos de estas dietas controladas en proteínas, en principio la dieta controlada en proteínas buscó o tuvo como beneficio la reducción de las toxinas urémicas. Ahora, la dieta basada en planta aportó más beneficios porque se relacionó con el control de la acidosis, del fósforo, con el aporte, con una mejor motilidad intestinal, con un mayor aporte de fibra, con el menor aporte de fósforo. Y ahora tenemos que reconocer, además,
que independientemente de la ingesta de fibras, la composición de aminoácidos de origen vegetal puede influir en la producción de toxinas urémicas. Y fíjense cómo a partir de aminoácidos como triptofano se forman el pecresil o toxinas urémicas, como a partir de la tirosina o la fenilalanina se forma el pecresil sulfato o la trimetilamina. Entonces, tenemos que pensar que una dieta vegetariana mostró una reducción del doble en las principales toxinas urémicas derivadas del intestino, como el pecresil y el indoxilsulfato, en adultos con función normal y pacientes en diálisis. Y entonces, empezar a plantearnos que la dieta baja en proteínas y las dietas basadas en plantas tienen un impacto en la progresión de la enfermedad renal y en el manejo de las complicaciones metabólicas asociadas a la enfermedad renal. Entonces tenemos que prestar especial atención. También el aumento de la ingesta de fibra se asocia con, en las dietas basadas en plantas, podría disminuir el riesgo de cáncer, de enfermedades metabólicas, vasculares y la muerte en esta población. Se requieren realizar ensayos de intervención adicionales para evaluar este riesgo de hiperpotasemia, pero uno también tiene que siempre evaluar al paciente en forma individual y considerar el estadio. En estadios 3, 4, en un paciente que tiene un potasio adecuado, no necesitamos estar restringiendo el potasio, tenemos que aprovechar los beneficios de la fibra y de la proteína vegetal. Y tendremos que ver y controlar, en caso de ser necesario que los valores de potasio estén elevados, pensar en el control del potasio en estadios más avanzados en función siempre de cada paciente. Pensemos que surge esto de una evolución en el concepto de restricción proteica a una restricción dirigida. Entonces, estamos hablando ya de una nutrición de precisión en el manejo del paciente renal. Y este es otro trabajo del doctor también Carrero. Acá lo que vemos es los mecanismos renoprotectores de la restricción proteica en la dieta. La dieta baja en proteínas genera vasoconstricción, genera descenso de la hiperfiltración, de la hipertensión glomerular, y esto también asociado a los mecanismos que genera el sistema renina-angiotensina. Fíjense que en este trabajo es interesante para leerlo porque se ven el efecto de los aminoácidos y de las proteínas sobre la hemodinámica renal. Se ve cómo se produce una adaptación metabólica a una reducción de la ingesta proteica. Los pacientes con enfermedad renal pueden mejorar la utilización de aminoácidos y el balance nitrogenado durante una dieta baja en proteínas y muy baja en proteínas, porque generan respuestas adaptativas apropiadas que incluyen supresión de la oxidación de aminoácidos, estimulan la síntesis de proteínas e inhiben la degradación. Entonces, es importante también tener en cuenta que estas dietas controladas en proteínas, como ya dijimos, requieren un adecuado aporte calórico. En este trabajo también se mencionan los beneficios en los resultados renales en consideración en la progresión de la enfermedad renal, la proteinuria, el fósforo. Y también se mencionan como los principales desafíos o riesgos de estas dietas, esto que habíamos mencionado, el riesgo de desgaste proteico energético y la dificultad en la adherencia. Pero tenemos que tener siempre claro que el riesgo de desgaste calórico proteico en un paciente que tiene un seguimiento permanente, periódico, seguido por un equipo interdisciplinario, esto no es una barrera. Entonces, la desnutrición no se encuentra presente en aquellos pacientes que tienen un adecuado seguimiento, un adecuado aporte calórico. Y en relación a la adherencia, es importante ahí nuestro papel, el trabajar en ese paciente con información, con brindarle todas las opciones como para poder ir logrando esta adherencia. Y esto se logra a través de un trabajo interdisciplinario y un trabajo diario con el paciente, poniéndonos siempre en el lugar de cada paciente. La vigilancia estrecha, tanto del estado nutricional como de los hábitos del paciente. Hablamos siempre de lograr la concordancia del paciente con los objetivos del tratamiento. Por eso el criterio siempre, cuando uno con un paciente en el consultorio, con una enfermedad renal en un estadio avanzado, uno se plantea, ¿es un paciente que es un buen candidato para el uso de cetonálogos? ¿Es un paciente que cumple, que adhiere, que viene a la consulta, que quiere
cuidar su función y preservar su función renal, enlentecer la progresión, retrasar la necesidad de diálisis. Entonces, ahí uno cuando se hace todos estos cuestionamientos, encuentra que el paciente es un paciente que es un buen candidato, que es un paciente que adhiere a las pautas, que adhiere a las indicaciones, que cumple la dieta hiposódica, que cumple la restricción proteica. Entonces ahí podemos ir y aprovechar un poquito más y darnos el lujo de incluir los cetoanálogos en el tratamiento de su enfermedad renal. Este es un trabajo que se hizo desde NutriHome, el grupo el equipo de seguimiento de pacientes. Esto fue un trabajo que se hizo con pacientes estadios 3B y 4, fueron 33 pacientes que fueron seguidos por un año, se hicieron cortes al 0 a los 3 meses, 6 meses, 9 y 12 meses, y en este trabajo con dieta, estos pacientes tenían una dieta de 0,6 gramos más cetoanálogos, y lo que se vio a lo largo de este año es que los pacientes mejoraron en forma significativa su filtrado glomerular y disminuyeron en forma significativa la urea. La albúmina en estos pacientes no tuvo una variación significativa, pero sí pueden ver que hubo iniciaron los pacientes con albúminas de 3,5 y al final la albúmina fue de 4. Quiere decir que hubo un incremento de la albúmina, aunque no fue significativa, pero nos mostró una tendencia hacia una mejoría. Los valores de calcio, fósforo, potasio se mantuvieron estables, y los resultados de este trabajo con estos 33 pacientes, estadios 3B y 4, nos muestran que fue posible realizar la intervención nutricional, lograr el control y la dieta de 0,6 gramos de proteínas, mantener el estado nutricional con una mejoría significativa en el filtrado glomerular y una reducción significativa en la urea. Este fue un trabajo que se hizo también desde NutriHome, con pacientes en estadio 5, fueron 40 pacientes, se hizo un corte al año, una edad media de 65 años. Y este fue un estudio de corte retrospectivo, todos siempre pacientes adultos, y las variables que se evaluaron fueron el filtrado glomerular, creatinina, urea, el índice de masa corporal, peso, albúmina, y el equilibrio tanto del fósforo, el calcio, y se controló el potasio. Y esta es la evolución de las distintas variables, y sí, fíjense que hubo un descenso significativo de la tasa de filtrado glomerular a lo largo de los 12 meses, pero con un incremento significativo de la creatinina, pero el resto de las variables se mantuvieron estables. Y este descenso significativo no hizo que el paciente requiriera diálisis. Los pacientes se mantuvieron en estadio 5, lograron sostener su estadio 5 sin necesidad de diálisis, a pesar de que hubo una caída significativa de la tasa de filtrado glomerular. Es decir, se observa esa disminución y esa caída significativa del filtrado glomerular, y también un aumento significativo de la urea, de la creatinina, pero esto no tuvo implicancias en las distintas variables analizadas, y el paciente logró sostener su estado nutricional y su tratamiento conservador. Entonces, en este estudio lo que podemos decir que estos pacientes en seguimiento con dieta controlada en proteínas, 0,6 gramos, con un seguimiento periódico del paciente, tanto por nefrólogo como por nutricionista, logró a través de esta dieta sostener su tratamiento conservador, sostener el peso, la albúmina. A pesar de esos cambios, no hubo una variación ni cambios metabólicos en estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de qué consideramos en la implementación de la dieta controlada en proteínas, sabemos que existe esto que habíamos dicho, esta barrera que es el riesgo de desnutrición tal preocupación, ya que las dietas bajas en proteínas pueden reducir la intoxicación, corregir anomalías y sintomatología urémica.
En relación a la dificultad que existe para cumplir estas prescripciones, es importante tener en cuenta que no todos los pacientes son aptos para esta dieta baja en proteínas. Lo que se debe es informar al paciente, explicarle cuáles son las características del tratamiento, cómo es la dieta, cómo tiene que tomar los comprimidos, cuántos comprimidos tiene que tomar, y que el paciente esté en concordancia con los objetivos del tratamiento. Esto es lo que va a permitir una adherencia adecuada. Y también es algo importante el ir en forma gradual en cuanto a las indicaciones, porque los cetonárgicos se indican un comprimido cada 5 kilos, considerando el peso índice de masa corporal 23. Cuando hablamos de eso, estamos diciendo que un paciente de 60 kilos tiene que tomar 12 comprimidos de cetonálogos. No es fácil porque no es lo único que toman, los pacientes ya toman una serie de medicación y tienen que a su vez agregar estos 12 comprimidos. Entonces, dentro de lo que uno le plantea al paciente es, vas a tener que hacer esta dieta controlada en proteínas por todos los beneficios que mencionamos respecto de las toxinas urémicas y respecto de todas las situaciones metabólicas asociadas. Esta dieta controlada en proteínas nos va a ayudar. Si además agregamos los cetonálogos, nos podemos dar el lujo de ser un poquito más duros con la restricción proteica y con la selección del tipo de proteínas, aprovechando todos los beneficios que ya conocemos. Esa restricción más dura la podemos hacer en forma gradual. Si el paciente, por eso es tan importante hacer una buena evaluación nutricional. Si un paciente está consumiendo 1.5 gramos de proteínas, no lo vamos a llevar a 0,6, pero lo vamos a llevar a 1, a 0,8 y después lo vamos a llevar a 0,6. Entonces, ir tratando de en forma gradual lograr que el paciente pueda cumplir el objetivo. Y lo mismo con los comprimidos. Uno por ahí le indica, bueno, si vas a tener que tomar 12 comprimidos, vamos a arrancar los primeros días tomando 6 comprimidos, después vamos a subir a 8 y después vamos a llegar a 12, que es la indicación. ¿Por qué? Porque esos comprimidos aportan aminoácidos esenciales y cetoanálogos que van a captar urea. Entonces, es importante cumplir la indicación, pero vamos a ir haciéndolo en forma gradual, cosa que el paciente puede ir adaptándose a tomar ese número de comprimidos. Entonces, cuando uno va trabajando en todos estos aspectos con el paciente, esto hace que sea más fácil los cambios y la adherencia a las indicaciones. Y si en algún momento el paciente refiere, no, hubo una intolerancia, me cayó mal, o bueno, paramos, frenamos, vamos más despacito, pero vamos trabajando como para que el paciente se mantenga dentro de y logre sostener el tratamiento. Entonces es fundamental esto del trabajo interdisciplinario, del trabajo con el nefrólogo, del trabajo periódico. Nosotros en Argentina el tratamiento con cetonálogos se indica dentro de un módulo. Ese módulo incluye el seguimiento nefrológico, el seguimiento nutricional y los comprimidos. Entonces el paciente que inicia el tratamiento recibe los comprimidos en su domicilio para el mes de tratamiento y tiene una visita en el mensual con el nefrólogo y 2 visitas con el nutricionista. En esas intervenciones vamos trabajando en las diferentes opciones, las pautas, y vamos adecuando la alimentación al paciente, a los gustos, a los hábitos, lo que siempre decimos al grupo familiar, a la situación económica, a la vida del paciente, porque los pacientes trabajan, tienen vacaciones, tienen fiestas, tienen diferentes situaciones como las tenemos todos, entonces uno también tiene que negociar en ciertos aspectos. Pero bueno, esos pequeños cambios que vamos logrando en los pacientes van a ir generando la posibilidad de ir mejorando los valores y ir mostrándole al paciente cómo el ir adhiriendo de a poquito en todas estas indicaciones va logrando beneficios que en la medida que los va notando los va a ir implementando mejor. Entonces, todo esto es un trabajo que se puede decir de hormiga, pero es importante explicarle a cada paciente el porqué de cada cambio. No es que a mí se me ocurrió que las proteínas de origen animal, no, explicarle el por qué es mejor la proteína vegetal, cuáles son los beneficios, y bueno, vamos a poder ir intercalando. No es que la tenemos que erradicar y suspender de por vida, pero vamos a ir controlando las cantidades, y lo mismo con cada uno de los aspectos que vamos a ir trabajando. Esto va a facilitar la adherencia y nos va a permitir sostener en el tiempo el tratamiento con cetonálogos. Entonces, volviendo al inicio, el PIU es el resultado de múltiples procesos, muchos de los cuales están relacionados con la ingesta inadecuada de nutrientes. Entonces, nosotros podemos ir abordando estos diferentes aspectos con estos cambios que podemos ir implementando en la alimentación del paciente. Entonces, una terapia adecuada
y la utilización de las estrategias que tengamos disponibles puede colaborar para corregir muchos de esos signos de Pew, mejorando significativamente alteraciones metabólicas como son la acidosis metabólica, la hiperfosfatemia, el hiperparatiroidismo, pudiendo así abordar positivamente los riesgos modificables de progresión de la enfermedad renal, entre los que están hipertensión, proteinuria, hiperglucemia. Un asesoramiento nutricional cuidadoso es especialmente importante en el paciente con enfermedad renal que requiere restricción de proteínas en la dieta, siendo considerada la dieta baja en proteínas segura y efectiva para mejorar el estado nutricional siempre que aporte las calorías adecuadas. Y por esto es tan importante y necesario el abordaje interdisciplinario, nefrólogo y nutricionista, y un abordaje precoz, con intervenciones específicas, considerar en cada intervención el estado nutricional del paciente y los distintos aspectos del paciente, como son, como habíamos dicho, los gustos, los hábitos, tenemos que ser flexibles, porque todo esto va a ir en una mejoría de la calidad de vida del paciente, que es a donde nosotros tenemos que también apuntar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. En realidad el tema, pues, del cetonálogo es un tema bastante amplio y cada vez encontramos también nueva evidencia. Vamos con algunas preguntas de nuestros participantes. La primera pregunta es, ¿el efecto de los cetoanálogos se observa únicamente en el enlentecimiento de la progresión de la enfermedad renal crónica y disminución de la uremia? ¿O también se ha observado efectos en el fósforo, hemoglobina y paratormona? En realidad, el efecto se observa en la reducción de toxinas urémicas porque también viene de la mano de una dieta controlada en proteínas. Es decir, nosotros controlamos la proteína, disminuimos el ingreso de proteínas, disminuimos la formación de toxinas urémicas y a su vez el cetoanálogo capta toxinas urémicas. Entonces, el hecho de restringir las proteínas y recibir los aminoácidos esenciales que vienen en el comprimido, eso nos permite sostener y mantener un adecuado estado nutricional. Entonces, aporta el comprimido aporta el aminoácido esencial, que es el que va a permitir reducir las proteínas en la dieta. El reducir las proteínas en la dieta viene de la mano de la reducción de las toxinas urémicas. Esto, al poder nosotros cambiar el tipo de proteínas, vamos a mejorar, a tener efectos positivos en las acidosis metabólicas, que era lo que hablamos, en la proteinuria. Y también de la mano, al incorporar más proteína de origen vegetal, nosotros vamos a lograr mejorar lo que es la microbiota, que nos va a ayudar a reducir las toxinas urémicas, mejorar la constipación, mejorar el perfil lipídico. Y esto también va a ir en mejoría del estado nutricional. Vamos a tener un adecuado aporte calórico, aminoácidos esenciales y el cetoanálogo que va a captar esos grupos nitrogenados, entonces nos va a reducir la sintomatología urémica. Y todo esto lleva al reducir las toxinas urémicas, mejora la sensibilidad de la insulina, también de la mano el fósforo. Viene de la mano, ¿por qué? Porque uno, al poder incorporar los aminoácidos esenciales y los cetoanálogos, reduce la proteína de origen animal. Sabemos que la proteína de origen animal es la que más fósforo aporta, entonces viene todo de la mano esta posibilidad o esta alternativa que nosotros tenemos de reducir las proteínas de origen animal por el uso de los cetoanálogos que nos permiten complementar con aminoácidos esenciales por un lado y con el cetoanálogo que capta urea, viene de la mano todos estos efectos asociados en cuanto al fósforo, en cuanto al sodio, la proteinuria, las toxinas urémicas, al enlentecer la progresión de la enfermedad renal, reducen la hipertensión glomerular y la hiperfiltración. Entonces, en realidad tienen todos estos beneficios asociados y, por supuesto, preservan el estado nutricional del paciente. Siempre que uno piensa en una dieta controlada en proteínas, tiene miedo de que esta dieta controlada en proteínas desnutra al paciente, porque esto es lo primero que se nos plantea, el paciente se va a desnutrir. En realidad el paciente, si tiene un adecuado aporte calórico, no se desnutre. Y el cetoanálogo nos permite y nos da esa seguridad de aportar aminoácidos esenciales y seleccionar el tipo de proteínas que nos ayuden a preservar todas las otras complicaciones asociadas a la enfermedad renal y preservar la progresión de la enfermedad renal. No sé si contesté un poquito. Claro que sí, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, más o menos
esta pregunta entra en las últimas líneas que has comentado. Dice, ¿qué hacemos cuando el paciente, a pesar del seguimiento y adherencia, presenta pérdida de peso persistente? ¿Volvemos a las proteínas animales? En realidad, también podemos utilizar junto con los aminoácidos esenciales soporte nutricional. Primero, nosotros en realidad trabajamos con el paciente, lo vemos cada 15 días o más, ¿sí? Sobre todo al principio del tratamiento. Entonces, cuando uno ve al paciente y hace una anamnesis y le pide registros de 3 días, ya solo con eso se da cuenta que el paciente no está ingiriendo las calorías. Entonces, el paciente no nos baja de peso sin que nos demos cuenta. Nosotros ya al paciente, de la forma que está implementado el tratamiento en Argentina, nosotros al hacer un seguimiento tan cercano, al pedirle registros, vemos que las calorías no están ingresando, entonces ahí ya nos ponemos a trabajar con el paciente para lograr un adecuado aporte calórico. Entonces, la restricción proteica no es la que va a generar la malnutrición. Lo que genera la malnutrición es un descenso en la ingesta calórica. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Y como una alternativa está la incorporación de suplementos más hipercalóricos controlados en proteínas. En Argentina contamos con un suplemento que es hipercalórico, hipoproteico. Y si no, ¿de qué manera, usando las alternativas de las que disponemos, hacer una dieta hipercalórica, continuar con esa restricción proteica de 0,6 gramos de proteínas? Normalmente nosotros acá usamos 0,6 gramos de proteínas más los cetoanálogos y un aporte calórico adecuado de 35, 30 kilocalorías por kilogramo de peso ideal. Eso es lo que normalmente usamos. Y nos ponemos un poquito más duro por ahí en estadios muy avanzados donde necesitamos que el paciente está a punto de ingresar a diálisis y que se coloque un catéter de diálisis peritoneal o que se confeccione la fístula, entonces necesitamos algún mes más, y entonces ahí por ahí nos vamos a ese 0,3, 0,4 gramos de proteínas. Pero en general nuestra práctica inicia y apunta al 0,6 gramos de proteínas, más los cetoanálogos, más el adecuado aporte calórico. Y la realidad es que el paciente no baja de peso. Estamos encima del paciente y estamos encima a través de los registros que le estamos pidiendo y a través de ese trabajo que uno en la práctica se da cuenta que el paciente lo que no consume son las calorías, porque es muy fácil hacer una restricción de proteínas. Eso no es el problema es cubrir las calorías, y ahí es donde uno trabaja fuertemente con todo lo que dispone, y si es necesario la suplementación nutricional. Muchas gracias, Andrea. Vamos también con una pregunta. Esta pregunta es sobre la experiencia en insuficiencia renal aguda secundaria a nefrectomía unilateral por cáncer de vía urinaria. ¿Hay alguna experiencia que tengas de repente en el uso de cetonálogos en este grupo de pacientes? No, en realidad nosotros lo utilizamos en pacientes con enfermedad renal crónica, no con enfermedad renal aguda. Enfermedad renal crónica ya en estadios 3 a 5 de la enfermedad renal. Esa es la experiencia que nosotros tenemos y donde yo me desempeño. Así que no, en enfermedad renal aguda no tengo experiencia. Perfecto. Acá Por ahí no sé complementando. si sería la indicación, habría que pensarlo, no sé si sería la indicación. Sí. Aquí básicamente lo que hemos trabajado nosotros es que, bueno, de todas maneras, pues cuando un paciente ya está compensado y está de alta es una condición muy diferente, ¿no? Entonces los pacientes que vemos en hospitalización son pacientes que están ingresando por algún motivo y ahí generalmente pues tienen un requerimiento distinto, ¿no? Algo que hemos hecho como experiencia clínica de repente en algunos pacientes, por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica cuando tuvo COVID, no pudimos llegar de repente un poquito más al requerimiento proteico sin agregar tanta urea, pero la alimentación como tal pues no bajaba de repente de 1 gramo, ¿no? Entonces, con cetonálogos es una dosis diferente, ¿no? Podríamos utilizar de repente 6 tabletas, que es lo mínimo, ¿no? O de repente un poquito más. Viendo también el caso en que es un paciente que estaba normalmente utilizando, pero que el cuadro se había complicado pues justamente por algo externo, ¿no? Por así decirlo. Claro, una Entonces, intercurrencia. exacto. Entonces, podría Nosotros ser. lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en pacientes que tuvieron COVID y que estuvieron en su casa, pacientes que no requirieron internación, pacientes que estuvieron estables, continuamos con la misma indicación. Ahora, cuando el paciente tiene una intercurrencia, que ya no es un paciente metabólicamente estable, bueno, ahí la indicación
se modifica, como vos bien dijiste. Entonces, siempre estamos hablando del paciente que es metabólicamente estable, que no tiene esa intercurrencia, ¿sí? De hecho, Perfecto. nosotros hemos tenido pacientes con COVID que por ahí la sintomatología era importante, y bueno, en esos pacientes uno en ese momento apunta más a tratar el cuadro agudo y la sintomatología y a nutrir al paciente. No es un momento en que uno esté pensando en la restricción. Exacto. Entonces, vamos con una última pregunta. Acá tenemos pues para estar prácticamente muchas horas conversando. Y algo que tenemos que tener en cuenta, primero aprovecho para hacer un pequeño break. Sé que tenemos también algunos pacientes que por ahí han entrado con toda la curiosidad del caso al ser de repente un tratamiento nuevo. Recuerden que siempre las cantidades de proteínas o la cantidad de gramos, por ejemplo, de pollo, de pescado, en los días que les corresponde, si es que están de repente alternando en la alimentación, ¿no? O tal vez tengan como que la mayoría de los días muy bajos en proteínas y por ahí pues un día de repente un saltadito o algo con pollo, tiene que ser siempre prescrito por su nutricionista. Igual también la cantidad o el tipo de frutas, de verduras, siempre cada paciente tiene un requerimiento particular, todo es muy individualizado en esta parte. Entonces, sí, obviamente pues el colega o la colega que está a cargo del tratamiento va a poder responderte también de repente todas las preguntas que tengamos sobre el tipo de frutas que vamos a poder utilizar. En este caso, nuestra última pregunta es, por ejemplo, en un paciente con sarcopenia, ¿no? La cantidad de proteína, bueno, preguntan si la cantidad de proteína sería insuficiente y también nos preguntan mucho de repente cuál es, o sea, si es necesario algún tipo de porcentaje de proteína animal en este caso, en el caso de un paciente suplementado con cetonálicos. En realidad, esto, de hecho, el trabajo de Garniata habla de dieta vegetariana 0,3 más cetoanálogos, porque ahí en el cetoanálogo tenemos aminoácidos esenciales. Por un lado, es importante decir que en un paciente que tiene un estado de desnutrición, que tiene sarcopenia, hay que plantearse la indicación. Hablamos siempre del paciente metabólicamente estable, el paciente en estadios 3B a 5 de la enfermedad renal. Ahí es donde la restricción de proteínas es de 0,5, 0,6 más los cetoanálogos, pero siempre el paciente metabólicamente estable. Siempre es un paciente que presenta algún grado de desnutrición moderada, severa. En realidad, en ese paciente lo que tenemos que hacer es nutrirlo, porque sabemos que la malnutrición tiene mal pronóstico. Entonces nosotros tenemos que nutrir al paciente, lograr que ese paciente esté metabólicamente estable y después pensar en el uso de los cetoanálogos. Entonces, pensemos que vamos a hacer una dieta adecuada en calorías, vamos a hacer un adecuado control proteico, pero no es indicación el uso de los cetoanálogos en aquel paciente que tiene un grado de desnutrición importante. Entonces, ahí nos tenemos que plantear si es un paciente con la albúmina bajita, si es un paciente con un índice de masa corporal muy bajito. Ahí hay que plantearse primero nutrir al paciente, preservar su estado nutricional y después iniciar el tratamiento con esta dieta controlada en proteínas y cetoanálogos. Listo, muchísimas gracias, Andrea. Nos has aclarado bastante también el panorama. Contar contigo, con toda esta expertise y la experiencia argentina también de nuestros hermanos, pues nos ayuda mucho. Vamos a pasar ya a hablar un poquito pues de nuestra especialidad, ¿no? Así como ven, lo ducha, lo experta que es Andrea, porque obviamente es una nutricionista especialista en pacientes con enfermedades renales. Y nosotros podemos también alcanzar ese grado de conocimiento, ¿no? La idea es que podamos enriquecernos y nutrirnos. Por eso es que el día de hoy, con este webinar, nosotros estamos presentando también, ¿no? Nuestra especialidad en nutrición renal, de la cual tengo a cargo la coordinación. Entonces, voy compartiendo, voy compartiendo mi pantalla. Aquí tenemos entonces nuestra presentación de la escuela. Bien, tenemos aquí nuestra segunda especialidad en nutrición clínica. Nosotros nos encontramos pues también dentro de las mejores universidades del país, ¿no? Tenemos también cada vez más desarrollo de la investigación, que es lo que buscamos muchas veces. Nuestros objetivos del programa: somos el primer y único programa en el Perú de segunda especialidad en nutrición clínica con mención en nutrición renal, que forma profesionales con conocimientos avanzados en el abordaje nutricional de patologías de riñón,
Nuestros alumnos podrán brindar asistencia especializada a pacientes renales en hospitales, clínicas, consultorios, en la práctica privada también, y obviamente pues también en la parte de investigación, ¿no? Entonces, este programa está dirigido a profesionales de nutrición y dietética que ya hayan egresado, ¿no? Y esos son nuestros ciclos. Los módulos que tenemos son nuestro curso de investigación en nutrición 1, fisiopatología y bioquímica clínica, farmacología aplicada a nutrición, fundamentos de la nutrición clínica. En nuestro segundo ciclo tenemos la parte de terapia nutricional en la enfermedad renal. Aquí en terapia nutricional en la enfermedad renal crónica es donde profundizamos muchísimo también en los cetoanálogos. Así que esta parte es para ver también, ya saben que tienen todo un curso completo dentro de la especialidad, ¿no? Tenemos también terapia nutricional en la terapia de reemplazo renal, terapia nutricional en el trasplante renal, y en nuestro tercer ciclo tenemos ya nuestro seminario de investigación en nutrición 2, nefropediatría y nutrición, que es algo muy importante también aquí. Gastronomía y nutrición renal, sabemos pues que nuestro país destaca mucho también por la gastronomía, así que de todas maneras tenemos que hacer un punto de inflexión aquí, ¿no? Dar también nosotros muchas opciones dentro de los platos que tenemos, ¿no? Tenemos las humitas, que también pueden ser más bajas en proteínas, un pastel de choclo, tenemos también pues, un pepián, incluso muchas veces la alimentación que nosotros tenemos se puede adaptar, ¿no? A una preparación, a una comida baja o muy baja en proteínas. Y tenemos también nuestro soporte nutricional especializado en la enfermedad renal. Para ello contamos también con docentes pues, nacionales e internacionales, ¿no? Estamos también con Brian, que la mayoría pues nosotros lo conocemos, ¿no? Con Melissa, Erika, tenemos también la participación de Jacqueline, quien les habla, yo también voy a estar a cargo de algunos módulos. Entonces, lo importante siempre también es contar, pues justamente con más experiencias de este tipo, ver también qué es lo que se está realizando a nivel de Latinoamérica y en todo el mundo para ver qué cositas podemos extrapolar también en nuestra práctica clínica y ver o velar también porque nuestros pacientes puedan tener pues una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, el título con el que saldríamos sería el título como especialista en nutrición clínica con mención en nutrición renal. Y ahora nos van a hablar de la información en general que va a estar a cargo de Claudia Serna. ¿Claudia? Claudia, ¿estás con tu micrófono apagado? Sí. Disculpe, ahora sí, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. ¿Cómo está? Muchas gracias, licenciada Luque, por el pase, y aprovecho para agradecer también la ponencia de la licenciada Andrea Aymar con su valiosa información. Sí, les voy a brindar información acerca del inicio, ¿no? De nuestra especialidad en nutrición renal. Mi nombre es Claudia Serna, yo pertenezco a la Escuela de Posgrado. Bien, les voy a compartir información actualizada. Esta es nuestra segunda convocatoria del año de la especialidad en nutrición renal. Los invitamos a participar. Estamos iniciando el programa este 26 de agosto. Bien, la especialidad inicia bajo la modalidad semipresencial. El primer ciclo se desarrolla 100% de manera virtual. Bien, el segundo y el tercer ciclo se está desarrollando con una asistencia mínima del 30%, que es aproximadamente una vez al mes. Bien, esta es una segunda especialidad que está dirigida a profesionales del área de nutrición, ¿no? Que cuenten con su título de licenciados en nutrición y también que se encuentren colegiados. Los requisitos son contar precisamente con el título registrado en SUNEDU, contar con habilidad vigente, y para dar inicio a su registro, pues nos deben enviar su DNI, imagen legible por ambas caras, habilidad vigente, fotocarnet y completar una ficha de admisión que nosotros le estaríamos proporcionando. Bien, con lo que respecta a la inversión, el abono de inscripción es 300 soles, único pago por este concepto. Se paga también una matrícula cada inicio de ciclo, que es 300 soles. El programa tiene una duración de 12 meses, así que serían 3 ciclos de 4 meses cada uno. Bien, y la cuota regular es de 600 soles. Queríamos informarle a los postulantes que hace unos días se ha oficializado el convenio entre la Universidad Norbert Wiener y el Colegio de Nutricionistas de Lima y Callao. Bien, por lo que automáticamente se ha activado el descuento para este programa, bien, para la especialidad en nutrición renal, lo que resulta siendo un beneficio para los postulantes.
Bien, en este caso, pues, estarían accediendo a un descuento, bien, del 15% en las cuotas mensuales, bajando su mensualidad de 600 soles, que es la cuota regular, a 510 soles. Bien, sería un descuento del 15% en las cuotas mensuales, y también tenemos un descuento para nuestros egresados de pre y de posgrado. Bien, en este caso el descuento para nuestros egresados de pre y de posgrado es del 20% en las cuotas mensuales, con lo que estaría bajando de 600 soles a 480 la mensualidad. Asimismo, también tenemos activado ya el descuento para profesionales que están laborando tanto en MINSA y en Salud. Bien, los invitamos nosotros a participar de nuestra convocatoria. Las inscripciones están abiertas hasta la quincena de agosto y quedo atenta a sus consultas. Muchas gracias, licenciada Evelyn, por el pase nuevamente. Les reitero, mi nombre es Claudia Serna, trabajo en la escuela de posgrado, y en la pantalla ya va a aparecer seguro en la siguiente diapositiva el contacto de la señorita Luz Guamán, que es la ejecutiva a cargo de la especialidad. Igual les voy a compartir por el chat mi número de contacto por si es que tienen alguna consulta para poder asesorarlos con el tema de inscripción o cualquier consulta. Estoy a su servicio. Ahí les estoy compartiendo mi número de contacto por si tienen alguna consulta adicional. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todos por su participación también el día de hoy. Vamos a tener también algunas cápsulas de conocimiento que es importante pues ir compartiendo también con todos. Y como parte de, de nuestra especialidad también buscamos mucho la formación en investigación. Así que próximamente pues tendrán más noticias de nosotros también con nuestro congreso de la parte de nutrición renal. Igual nos mantenemos en contacto.